caluroso, ¿verdad? Bastante calor, pero bueno, no nos impide a nosotros este calor glorificar y bendecir el nombre de nuestro Rey. Amén. Y eso es importante, eso habla de actitud, eso habla de prioridad, eso habla de entrega, eso habla de determinación. Y de verdad que la palabra de Dios es clara cuando dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Amén. ¿Quiénes lo creen? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, porque si estamos hoy aquí, somos más que bendecidos. Así que dígale al que está a su lado: soy más que bendecido, estoy aquí gracias al Señor. Dios ha sido bueno, Dios nunca nos ha desamparado, Dios nunca nos ha dejado y Dios nunca falla. Es importante. Y eso es una seguridad que nosotros deberíamos tener todos los días de nuestra vida, no solamente el día domingo, que vamos a predicar el Evangelio de Salvación como la palabra de Dios nos dice, pero todos los días tiene que ser un día donde nosotros glorifiquemos y bendigamos al Señor con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con la determinación que tenemos que tener cada uno. Permiso. Bueno, en base a esto, quiero compartir un mensaje que Dios ha hablado en mi corazón a lo largo de esta semana y a lo largo de las últimas semanas, porque sé que Dios trata primero conmigo estos mensajes para que yo pueda enviarlos desde por mí. Y siempre lo repito que me paro aquí, es un honor para mí poder llevar un mensaje de salvación de parte de Dios que ha tocado en mi corazón y que me ha ministrado primeramente a mí, para que usted también sea ministrado con esta parte y esta porción bíblica. Así que estemos expectantes en estos 45 minutos que nosotros vamos a escuchar este mensaje. Recuérdense la diferencia que tenemos entre escuchar y oír. Oír es que nuestros sentidos auditivos están bien, pero escuchar es atentamente prestar atención a lo que vamos a compartir el día de hoy. Así que vamos a escuchar el mensaje que Dios quiere hablarnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Amén. Y le he titulado, le he puesto por título: la vía de Dios es siempre el mejor camino. Amén. Amén. Así que usted se puede dar ya una perspectiva de lo que trata este mensaje. Vamos a estar hablando la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y yo sé que es de utilidad para cada uno de nosotros, por eso Dios lo ha enviado el día de hoy. Y fíjense ustedes, mientras preparaba este mensaje veía, Dios hablaba en mi corazón y me decía: mira la semejanza que en un GPS cuando tú necesitas llegar a una ruta. Porque cada uno de nosotros cuando llegamos, por lo menos queremos ir al día y no conocemos la zona, necesitamos una orientación clara de cómo llegar a un destino, sin perdernos, sin perder tiempo, sin desviarnos o sin apartarnos del camino, porque nosotros muchas veces tendríamos una panorámica de qué se refiere, bueno, la ubicación, pero muchas veces no tenemos la claridad o la forma correcta o más precisa de llegar a un destino. Así es, ¿no? Y fíjense que cuando nosotros tenemos este GPS que es de gran utilidad hoy para los que tienen coche, incluso los que no tienen, yo por lo menos voy, quiero llegar a Plaza España, por ejemplo, yo coloco en mi GPS y me da la orientación de las rutas más rápidas que yo puedo llegar al destino. Y es de utilidad. Sin embargo, muchas veces, a mí me ha pasado, a Jonathan le ha pasado, que no he utilizado el GPS y he perdido tiempo en el camino. Porque digo, bueno, yo sé la orientación de llegar a Plaza España y necesito llegar en 30 minutos, por ejemplo. Pero muchas veces cuando no uso el GPS, o por ejemplo el teléfono se me quedó sin batería, muchas veces llego hasta perderme en el camino. Y no llego al destino concretamente, sino que tengo que preguntar en el camino, sufro reveses. ¿Cuántos de nosotros no sabemos, por ejemplo, una dirección y no la tenemos tan clara en el momento que la vamos a ejecutar? Y por falta de la utilización de esta herramienta, que es muy certera, nos perdemos por un instante o un tiempo, vamos fuera de rumbo. Amén. Y yo sé que no es a mí el único que me ha ocurrido esto. Yo sé que a muchas personas les pasa esto. Y sencillamente, el GPS es esto. Este es el GPS de cada uno de nosotros. El manual de vida, el manual de instrucción, la palabra de Dios. Y mi voluntad, digo de Jonathan, digo de cada uno de ustedes, es cuando, por ejemplo, en vez de GPS, yo tomé mi vía y digamos que no me llevó a un destino correcto, en el tiempo correcto, sino que me perdí dando vueltas, pensando que mi intuición me iba a llevar. Y es importante entender esas dos diferencias, porque en base a eso es que vamos a compartir el mensaje de hoy. Cada vez que usted y yo enfrentamos, mi hermano, escuche bien, enfrentamos desafíos en esta vida, siempre respondemos o tendemos a responder de dos formas. La primera de ellas es a nuestra manera.
yo sé la ruta a seguir. O a la manera de Dios. Dios sabe la ruta que yo debo seguir. Pero ¿saben qué? Aunque sabemos que el camino, porque muchas veces lo sabemos que Dios nos conduce al mejor camino. Qué increíble o qué insensato podríamos decirnos. Nosotros elegimos primeramente hacerlo a nuestra manera. Y en base a ello decimos la frase, o lo que decimos muchas veces los venezolanos: como van viendo, vamos viendo. Como van viniendo, vamos viendo. Y es una forma totalmente errada de nosotros poder enfrentar cualquier circunstancia en que estemos inmiscuidos en el momento. Nosotros, aunque sabemos que el camino de Dios es el mejor y que Él tiene una buena voluntad para nosotros, un propósito de vida, aún así elegimos hacer las cosas a nuestra manera. Pero ¿saben qué? La mejor forma que tú y yo podemos enfrentar los desafíos es a la manera de Dios. No hay otra forma. Es ese GPS que nos lleva del punto A al punto B de la forma más clara, de la forma más correcta, sin obstáculos en el camino, sin atascos, sin desviaciones, sino que nos lleva a puerto seguro. Eso es cuando nosotros obramos a la manera de Dios. Y nos podemos preguntar: bueno, hermano, pero ¿cómo obro a la manera de Dios? En medio de las circunstancias, tú tienes que llevarle las circunstancias a la palabra. Y la palabra te va a hablar a ti en la manera que tú tienes que actuar. No hay otra forma. La revelación bíblica, desde Génesis hasta el Apocalipsis, te va a brindar una solución a cada circunstancia que tú estés enfrentando. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, mis hermanos. Lo que ha dicho en su palabra, Él lo va a hacer. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, en nuestra, digamos, forma de hacer las cosas, nosotros tratamos de opacar la palabra y muchas veces el Espíritu Santo que habla en nuestra vida en medio de las circunstancias, y buscamos de darle salida más rápida según nuestra perspectiva. Y saben que según nuestra perspectiva, me pongo por ejemplo yo, según mi perspectiva, cada vez que yo obro en mi fuerza, las cosas se van retrasando más. O no salen bien, ¿sí o no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Que cuando tú tienes un desafío, una circunstancia, una situación, y Dios te dice en tu palabra: espera, sé valiente, ten paciencia, yo estoy obrando, pero nosotros vemos: oye, Dios mío, yo veo que el tiempo no se adapta a lo que yo quiero. Yo quiero que la situación cambie hoy. Y entonces tomamos esos atajos y dejamos el GPS de un lado. Dejamos esta palabra de Dios de un lado. Sí la entiendo, sí la conozco, pero en el momento que me toca darle utilidad, no la utilizo. Qué increíble. O cuán insensato suele ser Jonathan, porque yo sé que usted sí toma la mejor decisión siempre. ¿Verdad que sí? Pero es importante entender que a pesar de que a mí me ha pasado, tómeme a mí como experiencia, porque como le decía a Leandro cuando estaba hablando con Sara, sabio es el que aprende del error de otro, y no que con su vida se tiene que dar cuenta de que el error lo está cometiendo. Porque si yo veo que algo no funcionó, porque yo estoy empeñado en que sí va a funcionar. Y en base a eso, nosotros vemos lo que es la vida de Moisés, que es lo que quiero hacer la comparativa el día de hoy. Porque ¿cuántos de nosotros no conocemos a Moisés? ¡Wow! Escritor del Pentateuco, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Todos estos libros él los escribió. El Pentateuco es atribuido a Moisés, un hombre sabio que nosotros vemos ahorita. ¡Wow! El hombre que sacó, o que el poder de Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, perdón. Nosotros podemos escuchar muchas veces, hemos visto muchas películas, por lo menos en Semana Santa, Moisés, los 10 mandamientos y todo esto. Pero ¿saben qué? Moisés es un ejemplo claro de una vida que decidió hacer las cosas en primera instancia a su manera, y después se rindió y le dijo: bueno, Dios mío, ahora sí te voy a escuchar, ahora sí la voy a hacer a tu manera, no a la mía, porque a la mía no dio resultado. Amén. Y vamos acá, usted que trajo la Biblia, trajo apuntes de su lápiz, tiene su cuadernito allí, tiene su teléfono donde va a apuntar, porque esto es un mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy, no con la finalidad que quede en el aire, sino que sea atesorado en nuestros corazones. Amén. Entonces nosotros vamos a basar el pasaje clave bíblico sobre el cual estamos fundamentando esta enseñanza
es en el libro de Éxodo capítulo 1 del 7 al 14. Vamos a tener otras escrituras de apoyo, pero mientras voy conversando con ustedes o predicándole este mensaje, vaya tomando nota de los versículos bíblicos. Después en casa usted puede hacer un resumen de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y en este mensaje quiero que veamos cómo puede ser la dos vías que tenemos a disposición en cualquier circunstancia que tú y yo estemos enfrentando. Por un lado, cuando actuamos siguiendo nuestro enfoque, o por otro lado, cuando actuamos siguiendo la dirección de Dios. Y en cada situación, nosotros vemos que es algo desafiante para nuestra vida, porque toda circunstancia adversa es un desafío que nosotros enfrentamos. Es un desafío que nos lleva a nosotros, digamos, muchas veces nos busca acercar a Dios un poco más, nos busca estar atento a su voz, nos busca o nos debería llevar a estar atento a su voz, también nos llevaría a tener un tiempo de intimidad más profundo con Dios. La adversidad busca eso. Si lo entendemos, sabremos cuáles son las herramientas que necesitamos para salir de ella. Porque toda adversidad que se presenta en nuestra vida es con un propósito de ser formados nosotros a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y si nosotros vemos desde esa perspectiva que la adversidad trata de eso, porque muchas veces nosotros decimos, wow, pero desde que llegué al Evangelio, yo lo que he estado es prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y cuando estaba en el mundo no era así. ¿Cuántos de nosotros no han pensado eso? Pero mi hermano querido, cuando estabas en el mundo, formabas parte del bando contrario. Ahora estás en el bando de Cristo. Y no solamente que Él te da una salida, te da las herramientas. No solamente que Él te da las herramientas, te da un tiempo de relación. Y recuérdense, esto es una guerra, una batalla, literalmente. Hay dos bandos. Nosotros estábamos en el bando que va a la perdición y nos pasamos al bando que va a la salvación. Pero la guerra continúa. Pero ¿saben qué? Cristo lo prometió en su palabra. En este mundo tú y yo vamos a encontrar aflicciones. ¿O no lo dijo? ¿O solamente lo leí yo en los evangelios? Pero Él ya venció el mundo. O sea, que en el bando que nosotros estamos, en la iglesia de Cristo, donde nosotros estamos, tenemos una victoria asegurada para nuestra vida. A pesar de que estamos de prueba en prueba, estás en prueba, siéntete alegre, como decía Pablo. Sé vivir en todo, en la abundancia, en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos nosotros, porque Él nos ha provisto, no solamente de Cristo. Cristo vino por nosotros en la cruz del Calvario, se sacrificó. No es un relato, no es una fábula. Literalmente Él bajó, Dios mismo se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, Él entendió que nosotros necesitábamos una ayuda adicional. ¿Y qué dijo? Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, ayúdalos y consuélalos en medio de las circunstancias. Pero nosotros muchas veces cuando tenemos esas circunstancias olvidamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición para enfrentarlas. Y decimos, yo creo que si lo hago a mi manera las cosas resultarían mejores. Y no es así. Dios sabe todo acerca de nosotros y nuestras situaciones y tiene el poder. Oiga bien, Él tiene el poder para resolver todas las cosas, todas. Llámele como usted le llame. Enfermedad, escasez, provisión, circunstancia, situación. Para resolver todo eso, si usted se lo entrega a Él para nuestro bien. No hay otra manera, no hay otra forma, sino a través de Cristo. Y yo he pasado por muchos desafíos en mi vida. Yo sé que cada uno de ustedes también. Y en medio de las circunstancias, tú tienes que hacer un análisis de qué fue lo que pasó. ¿Cómo yo enfrenté esto? Cuando lo enfrenté a mi manera, las cosas como salieron. Y eso nos va a dar a nosotros una perspectiva. Tenemos que hacer ese examen nosotros también. Examinarnos nosotros, escudriñar, pedirle a Cristo, Señor, revélame cómo yo actué en esta circunstancia y qué fue lo que atrasó el momento para ver la salida. Todos debemos hacer esto, porque tenemos que entender, hoy vamos a salir de aquí con el entendimiento y la claridad suficiente de que ya no vamos a enfrentar las circunstancias a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Que la vía de Él es el camino seguro, que la vía de Él nos va a dar la suficiente determinación para nosotros llegar a un puerto seguro, porque Él va a estar al control de todo esto. Y como siempre digo, muchas veces me han escuchado decirlo, dejémosle las consecuencias a Dios. ¿Usted cree que Él va a agarrar una consecuencia negativa para Él? Ni aún con este pueblo que era rebelde, con este pueblo israelita en Egipto. Él cumplió lo que prometió.
y los llevó a donde tenía que llevarlos. ¿Qué se retrasaron? Bueno, hubo unos inconvenientes a causa del pueblo que causó el retraso. O sea, nosotros somos siempre la variable en la ecuación perfecta. La variable es la que un día es más, un día es menos. Esa es la variable, algo que varía, algo que cambia nosotros como seres humanos. Pero lo constante es Él. Pero si nosotros hacemos de esta ecuación, nos alineamos a Él, va a ser perfecta y el resultado va a ser perfecto siempre. Siempre. Mira, hace poco hablaba con un hermano y me decía, oye, estoy viviendo una situación apremiante. Estoy pasando unos momentos bastante fuertes, pues, en su vida. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por esto? Me decía, bueno, yo en mis fuerzas quisiera resolver las formas a la fuerza. O sea, digamos que tiene una circunstancia con otra persona y quisiera resolverla de la manera más concreta. La persona no le fue honesta y él quiere, como decimos nosotros, cortar por la cabeza el problema. Pero usted cree en Cristo Jesús que eso está bien resolver el problema así. Muchas veces nosotros, en medio de las circunstancias, estamos llamados a pedir perdón a aquel que nos ofende. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio. Y muchas veces dicen, no, pero es que yo no soy inmenso. No, esto no se trata de ser menso, ni tonto. Sino que muchas veces las palabras suaves ablandan el corazón de las personas. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el evangelio de Cristo. Muchas veces nosotros podemos hacer en Cristo que una persona claudique de una actitud adversa cuando tú eres amable. Cristo lo hizo. Nosotros muchas veces decimos, wow, pero es que lo que pasó Cristo no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo hoy en día. ¿Usted cree realmente que eso pasó así? Que un hombre que siendo 100% hombre, 100% Dios, que nos creó, tuvo que cargarse la humillación de nosotros como creación. Él tenía que hacerlo, eso es justo. ¿Verdad que no es justo? No era justo. Era parte de un propósito y un plan. Así que cualquier circunstancia, por muy grande, por muy injusta que nosotros veamos en contra de nosotros, siempre recordemos la cruz. Siempre. Porque eso nos va a dar un enfoque de que no somos víctimas, sino que somos hijos de un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos que sacar de nuestro vocabulario el victimismo y entender realmente que somos soldados de Cristo. Y que si a Él le hicieron eso, por consecuencia nosotros también vamos a sufrir adversidades, pero tenemos la certeza y la seguridad de que Él va a obrar todas las cosas para nuestro bien. Es importante entender eso. Yo creo que nos ahorraría mucha pérdida de tiempo a nosotros y que quitemos nosotros de una vez por todo ese lenguaje en nosotros que soy víctima, que me hicieron, que está bien, que van a hacer, y hay cosas que realmente son injustas, pero preséntalas al Señor. Preséntala a Cristo. Él la va a resolver de la mejor manera que cada uno de nosotros puede resolverla en nuestra fuerza. Y eso es parte también de lo que es caminar en la vida segura hacia el punto determinado que Cristo nos brinda. Él quiere que todo nos vaya bien a nosotros. ¿Cómo ustedes creen que un padre, siendo tan bondadoso, tan bueno, que se entregó a sí mismo, va a querer que nos vaya mal a nosotros? Nadie. Yo no quiero que a mi hijo le vaya mal, ni a mis hijos. Ninguno de nosotros quiere que a nuestros hijos nos vayan mal. Y dice la palabra de Dios que aún nosotros, siendo como somos, no queremos eso para nuestros hijos. ¿Cuánto más Él, que demostró el amor con el hecho? La cruz. Amén. Amén. Muchos principios bíblicos, mis hermanos, se ilustran en la vida de las personas en la Biblia. Nosotros tenemos que tomar esos ejemplos y captar la atención de lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Entender que Dios muestra las debilidades, las fortalezas, las circunstancias, las situaciones en la palabra de Dios de estos personajes bíblicos que nosotros muchas veces conocemos los relatos superficialmente. ¡Wow! Moisés, un ungido de Dios. Y sí es. Pero él también tuvo que enfrentar adversidades. También tuvo que, a pesar de las circunstancias, él muchas veces tomó la venganza en sus manos y esto lo llevó a retrasar la bendición para su vida. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros, porque toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para exhortar. Y exhortación es animarte a que tú sigas siempre el plan perfecto de lo que es el manual de vida para cada uno de nosotros. Moisés nos ofrece un ejemplo de ambas opciones. Él hizo las cosas a la manera de Dios, pero antes de hacer las cosas a la manera de Dios, este hombre actuó a su manera. Y fíjense que, un poco para meternos en la película y ir avanzando,
Hay unos antecedentes históricos a la vida de Moisés, antes del nacimiento de Moisés, mientras Jacob y sus 2 hijos vivían en Canaán. Los hermanos de Moisés se sintieron celosos de él y lo vendieron. Algunos conocen este relato bíblico, lo vendieron como esclavo en Egipto. Después de esto pasaron muchos años, el pueblo vivió como esclavo y prisionero. José ascendió al puesto de primer ministro, era el segundo al mando allí, al mando del pueblo, de lo que era un imperio, porque eso era un imperio, un gobierno para ese tiempo, el imperio egipcio. Y este hombre fue el segundo al mando. Fíjense ustedes cómo Dios lo honró de esa manera, ¿no? Y una hambruna muy fuerte golpeó al pueblo, golpeó a ese reino, pues, digamos a toda la región. No solamente se vio afectado Egipto, sino los alrededores. Y José salvó a su familia y se lo llevó a Egipto, porque Egipto, como al ser el imperio para ese momento, tenía la provisión suficiente para albergar todos los que vinieran allí. Y allí el pueblo, después de que José trajo a su familia, se empezó a multiplicar poco a poco, pero se multiplicó de tal manera que el faraón empezó a darse cuenta y empezó a decir: wow, le he permitido a José que traiga a su familia, pero veo que su familia duplica la cantidad de mis ciudadanos. Ya la cosa prendió una alerta en él y dijo: wow, aquí puede pasar algo. Aquí puede pasar algo. Luego vino una profecía, se la dijeron al faraón. Él entendió en pocas maneras de que alguien le iba a quitar el trono a él. Y entonces decidió matar a los niños menores de 3 meses. Todos los que fueran varones, él los mandó a matar. Y fíjense el plan de Dios tan perfecto, que en esta obra que Dios solamente tiene, que desde la eternidad nada se le ha salido del contexto, Él eligió a este niño para cumplir un propósito en medio de esas circunstancias. Porque si no fuese el plan de Dios, este niño hubiese sido muerto. Pero no, Dios tocó el corazón de la hija del faraón, de esta mujer, le dio sabiduría para que entregara a este niño en el canasto, pasara el río, lo agarrara la misma hija del faraón y se lo entregara a su mamá, a su mamita que lo parió, en cuidado nuevamente, porque era la esclava de ella. ¿Es perfecto o no es perfecto? Porque la mamá se hubiese podido pensar: bueno, lo voy a mandar al pueblo aquel y allá veo cómo crece. Pero si en el camino había un obstáculo y lo descubrían, lo podían matar. Lo podían haber sacrificado igual, pero ella entendió de que el plan de Dios era lo mejor y decidió seguir adelante con el plan de Dios y dejarle las consecuencias a Dios. Pasó el río y sucedió todo esto. Este niño creció, ya no era un niño, ya era un hombre. Pero Moisés se puso a ver que el pueblo egipcio maltrataba a su pueblo, al pueblo israelita. Él sabía que formaba parte de esa descendencia, de ese linaje, que Dios lo había escogido, porque su mamá a través de la crianza también le dio a entender esto. Y decidió que, bueno, en medio de la ira, en medio de la incertidumbre, en medio de todo esto que lo estaba agobiando, Moisés decidió actuar ante la injusticia del faraón egipcio. Este hombre que lo había acobijado por mucho tiempo y del cual Dios tenía un propósito que no iba a tardar tanto tiempo. Yo estoy seguramente convencido de ello, mis hermanos, que si Moisés no hubiese hecho esto, que les voy a narrar, que mató a un soldado mientras oprimía a un israelita, lo mató y lo enterró, y allí las leyes eran severas porque alguien que mataba a un egipcio era condenado a la muerte. Yo creo que si él se hubiese apegado al plan de Dios, él no hubiese tardado tanto tiempo en la preparación. O sea, su tiempo de maduración para cumplir el propósito de Dios hubiese sido más corto y no hubiese sufrido tanto en medio de ese desierto que luego tuvo que salir y entender a través de la aflicción, a través del problema, a través de las circunstancias, que el mejor plan era el de Dios. Porque muchas veces a nosotros nos pasa eso, mis hermanos. En la prueba es que nosotros menguamos, o que decimos: Dios mío, estoy con el agua al cuello, ya no puedo más, ayúdame. Y él lo entendió en primera persona. Este hombre fue mantenido por el príncipe o el faraón egipcio en todo ese tiempo como un hijo. Él ni siquiera lo tomaron como digamos, una palabra bastardo o como un hijo adoptado. No, él lo tomó como un hijo normal, tenía precio. Dice la palabra que él halló gracia ante los ojos del faraón. Y es interesante entender que cuando Moisés creció, se preocupó del duro trabajo que tenía este pueblo. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Todo esto que estamos hablando sobre la vida de Moisés.
pero lo hizo a su manera y cometió varios errores que le cambiaron su vida, como les decía. Cuando vio un egipcio golpeando a uno de los hebreos, lo rescató, matando al egipcio y escondiendo su cuerpo en la arena. Y vemos los errores que cometió Moisés rápidamente. Número 1, se centró en un evento más que en el panorama general. Él centró su mirada en las circunstancias que estaba pasando el pueblo, pero no entendió, como Dios lo entiende, el panorama general y por qué permitía Dios en medio de todo esto que eso pasara. Porque muchas veces cuando nosotros queremos tomar las circunstancias en nuestras manos, le estamos diciendo a Dios, tú eres Dios, pero yo tengo más entendimiento que tú para resolver este problema. ¿No es así? Porque yo digo, vemos nosotros limitadamente, pero Dios tiene un panorama general de todo lo que está ocurriendo. Y no solamente en ese momento y en ese instante, sino a futuro lo que va a ocurrir. Pero él, se dejó llevar por las circunstancias, le dolió mucho, actuó de una forma que no era correcta y mató a este hombre. En lugar de considerar cómo salvar a toda la nación, porque ese era el plan real de Dios, no salvar a una sola persona, sino a un pueblo y a una generación que él le había prometido la tierra prometida. Dios nunca se había olvidado de todo esto. Dios estaba al tanto de que la promesa que le hizo a Jacob, a Abraham, a todos ellos, estaba presente en ese momento. Él no se había olvidado, pero él estaba trabajando. Que a Moisés le molestó que estaba pasando el pueblo tanta aflicción. Cierto, nos puede pasar eso. ¿Cuántos de nosotros en medio de las circunstancias no vemos que es fuerte y es duro enfrentarla muchas veces? No es descabellado decirlo. No somos, no podemos nosotros decir que no nos duele alguna circunstancia que nos pasa. Todos nosotros somos seres humanos, mi hermano. Estamos en un mundo y somos de carne también. Aunque nuestra ciudadanía es en los cielos, mientras estamos aquí hay cosas que nos duelen, que nos inquietan, que nos incomodan, que no nos dejan vivir tranquilos. Pero es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Creo que no. Dios nos ha dado las herramientas y nos ha dado su manual de vida para que nosotros entendamos que descansando en Él y teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Él nos brinda, todas las cosas nos pueden ayudar para bien. Y eso es importante entenderlo. Moisés también siguió su razonamiento. Fíjense ustedes, Moisés pensó que la única forma de ayudar al hebreo era matar al egipcio. O sea, y nosotros hoy lo leemos y decimos, wow, pero qué tontería, cómo él iba a acabar con un reinado tan grande solamente matando a un hombre. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros no estamos matando a un egipcio, pero queremos a través de tomar atajos resolver cosas que tienen una perspectiva mayor. Y que nosotros lo que hacemos es entorpecer el tiempo y la ejecución de Dios en el plan de vida para cada uno de nosotros. Cuando nosotros tomamos esos atajos, nos retrasan más que adelantarnos. Y eso es importante que lo entendamos. Que no nos brinda una bendición real, sino que temporalmente pasamos la prueba, pero más adelante hay otra. Porque ese proceso nunca se va a saltar, mis hermanos. ¿Ustedes creen que a Dios lo engaña alguien? Nadie puede engañarlo. Nadie puede burlarlo. Lo dice la palabra. Dios no puede ser burlado jamás. Y es importante nosotros, en medio de cada circunstancia que estemos enfrentando, tener una perspectiva general bajo la perspectiva de Dios. Por eso es que es importante la oración, el devocional, el tiempo que nosotros entregamos al Señor, porque nos nutrimos de su voluntad para cada uno de nosotros. Ahí es donde los diseños, las cosas bonitas que nosotros queremos ver, sí, te lo voy a dar, Giovanni, te lo voy a dar, Juan Carlos, te lo voy a dar, mi hermana, pero en mi tiempo, no en tu tiempo. Espera, sé paciente, no desmayes, sé paciente. Las adversidades son muchas, sí son muchas, pero ¿tú crees que Dios ha perdido el control? Dios no ha perdido el control ni con tu vida, ni con la mía, ni con la de los antepasados. Nunca ha perdido el control. Él desde el infinito ya tiene el plan perfecto hasta el final. ¿Y tú crees que ese Dios todopoderoso algo le puede sorprender en el camino? Yo creo que no. Somos muchas veces nosotros, esas variables, las que afectamos el tiempo en que Dios nos va a dar el resultado que nosotros necesitamos o que nos ha prometido. Amén. Actuó por impulso Moisés. Moisés no se detuvo a pensar, sino que respondió espontáneamente. O sea, alguien te hace un daño, alguien te dice algo, tú le dices otra cosa. Tienes una desaveniencia con una persona, le quitas el habla. Porque nosotros somos así. Nosotros somos llevados a esto. Pero en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas, mi hermano. Y las cosas viejas pasaron. Eso viejo tenemos que dejarlo atrás.
Hablamos en la semana antepasada del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de rumbo, 180 grados a la vida que yo tenía antes a la que tengo ahora. Amén. Y es importante entender eso, que no solamente se trata de que, bueno, yo me arrepentí ya y, bueno, como tuve ese arrepentimiento, me bauticé, yo soy nueva criatura. No, cada día de nuestra vida nosotros debemos demostrar con hechos que Cristo nos ha hecho nuevo en Él. Amén. Es importante entenderlo. No solamente se trata de que nosotros digamos que somos cristianos, sino que verdaderamente con nuestra vida nosotros demostremos el carácter de Cristo en todas las circunstancias que enfrentemos. En todo momento, en el trabajo, en el hogar, con la familia, con las circunstancias, con las situaciones. Cristo siempre por delante. Y esto no se trata de religiosidad, porque muchas veces, wow, pero me estás vendiendo un panorama. No, primero yo no estoy vendiendo nada. Yo te estoy presentando lo que es la salvación de Cristo para la vida de cada uno de nosotros, la manera correcta en que nosotros debemos enfrentar las circunstancias. No hay otra forma, mis hermanos. Miren lo que causó, estamos entendiendo lo que causó Moisés, vamos a seguir. Actuó por su propia fuerza, tomó el asunto en sus propias manos en lugar de confiar en el Señor. Miren lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3 del 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Porque yo sé lo que necesito para resolver las circunstancias. Yo, nos volvemos yoístas. ¿Y dónde dejamos a Dios ahí? ¿Dónde dejamos la obra de Dios en medio de las circunstancias? ¿Qué lugar le damos? Yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar a nosotros, entender en lo que estamos escuchando el día de hoy, que cuando nosotros tomamos el lugar o queremos nosotros resolver bajo nuestra propia perspectiva o a nuestra fuerza, cualquier cosa que enfrentemos, cualquier cosa, estamos diciéndole al Señor, soy yo primero que tú, porque yo sé cómo tengo que resolver esto. Y es que yo he pasado por esto, mis hermanos. O sea, yo no estoy aquí predicándole un mensaje que yo no he vivido. Yo lo he vivido con mi vida. He cometido errores, circunstancias, cuando he querido tomar las cosas bajo mi propia fuerza y he querido seguir mi instinto más que la convicción que Cristo me ha dado a través de su palabra. Porque así nos movemos por instinto. Yo creo que así son mejores las cosas. Y he sufrido uno y otro revés, pero he entendido que cuando hago las cosas como Dios me dice que las haga, las cosas salen bien. Por muy grande que sea la adversidad, tenemos que tener un momento de meditación y decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de todo esto? Es que a veces ni siquiera tomamos ese tiempo, sino que viene la circunstancia, quiero actuar. Me falta dinero, bueno, busco otro trabajo. No tengo comida o tengo escasez de comida y bueno, cojo algún trabajo que no sea honrado delante de Dios para resolver mi circunstancia en ese momento, porque yo tengo necesidad. Qué increíble a veces somos nosotros, de verdad. Y digo yo, empezando por mí mismo, por Jonathan, que muchas veces nosotros queremos resolver las cosas a nuestra forma y lo que terminamos es cada día embarrándolo más, mi hermano. Nos salimos de una para meternos en otra. Ya el problema no es la escasez, ya el problema es la circunstancia o el trabajo que muchas veces me quiere hasta alejar de Dios. Porque muchas veces somos sutiles a eso, que Señor, yo tengo una necesidad y bueno, yo no tengo tiempo para ti, yo tengo que resolver esto primero y después te dedico el tiempo a ti. ¿Tú crees que eso es de verdad darle el primer lugar a quien se lo merece? Yo creo que no. Yo creo que eso es todo, abocado a tu yo. En entender que yo necesito, tengo esta necesidad, yo voy a resolverlo a mi manera, yo quiero, bajo este modo, Señor, resolver este momento y luego te entiendo a ti. ¡Qué insensatez! Y fue lo que hizo Moisés en un principio. Actuó con ira. Su ira desenfrenada lo llevó a un asesinato. No consideró las consecuencias futuras porque él se enfrentó nada más a lo que estaba pasando en ese momento. Así como vemos nosotros, la adversidad momentánea al frente, pero no entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y solamente nuestra mirada está allí, en las circunstancias. Cuando Dios nos dice, deleítate en mi palabra, conoce mi verdad, apégate al plan. Entiende que de mí nada se ha salido de control nunca. El que te sale de control eres tú, Jonathan. Y es importante entender eso. Moisés no pensó en lo que sucedería como resultado de su acción. Y es que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, familia, iglesia, hermanos de la fe, hermanos, hermanas,
cometemos los mismos errores que cometió Moisés. Sencillamente, nosotros actuamos por impulso y no con la determinación que Dios quiere que nosotros actuemos en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando hacemos las cosas de nuestra manera, cometemos esos mismos errores. Pero si tenemos el hábito de obedecer a Dios, entendiendo, reconociendo sus pensamientos y sus caminos que son más altos que los nuestros, y respondemos como Él lo desea, como dice el libro de Isaías 55, versículo 8 al 9, porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Las obras de Dios son perfectas. Las de nosotros terminan inconclusas muchas veces. Y como con ese entendimiento nosotros podemos andar por el camino que Dios, y podemos convertir que en cada circunstancia que nosotros enfrentemos vayamos allá a la presencia de Dios. Lo convertimos en un hábito para nuestra vida. Lo hacemos un hábito en nosotros. Es importante entender eso. Y veamos los resultados. Estábamos hablando de los errores que vimos en la vida de Moisés. Y no para jugar a Moisés, para enseñanza de cada uno de nosotros, y que estemos apercibidos a qué lo llevó a este hombre a retrasar el tiempo de su bendición y el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Vemos los resultados. Número 1, asesinó a un hombre. Número 2, estaba lleno de miedo. Él tuvo temor. El miedo lo llevó y lo impulsó a esto. Fue desterrado de Egipto. Moisés tuvo que irse huyendo porque estaba siendo buscado para morir. Se aisló de su familia y de la nación hebrea. Dios no tenía ese plan para él. Ese no era el plan, mis hermanos. Y quien te predica otro evangelio te está predicando un cuento de hadas. Porque el plan no era ese. El plan ese que pasó fue consecuencia de la acción que cometió David, que cometió Moisés en medio del cumplimiento de su plan. Fíjense todo lo que pasó. No solamente se afectó a él, sino que afectó a su entorno. No solamente afectó a su entorno, sino que afectó a una nación entera. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas de nuestra manera, nosotros nos damos por sentado de que vamos a ser afectados nosotros. No, mi hermano, nunca va a pasar eso. Siempre hay consecuencias o eslabones que salen rotos en medio de tomar las acciones nosotros por nuestra propia cuenta. Siempre va a pasar eso. Y eso es lo que tenemos que nosotros, con cabeza fría, con meditación, pedirle al Señor: Señor, hazme entender el camino que debo seguir. Dímelo, Señor. Tú en tu palabra me lo dices. Tú no eres hijo de hombre para mentir ni hombre para repetirte. Tú me dijiste en tu palabra que tú me hablas, Señor. Háblame en medio de esta circunstancia. Pero no tomar las riendas por nuestra propia fuerza, porque no va a salir bien, mi hermano. Número 6. Tenía que pensar en lo que había hecho. Era un tiempo donde Dios lo iba a llevar a reflexionar nuevamente. Digo, querido, en la ira no obro yo. Dios es fuerte, porque nosotros escuchamos en su palabra, bueno, Dios es fuerte, pero así como es un fuego consumidor, porque lo es, también es un Dios amoroso. Y Él siempre actúa primero con el amor. Siempre Dios va con nosotros con amor. ¿Cómo te llamaron a ti a Cristo? A través del amor. Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios te creó, porque siempre nos tiene que presentar un Padre Creador que nos enlace a Él y que el vínculo es Jesucristo. Siempre Dios actúa primero en el amor. Y es importante entender eso, porque este hombre tenía que entender, Moisés, así como cada uno de nosotros, que no era bajo la ira que Dios iba a obrar. Y que muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nos retrasa el tiempo de la bendición. Porque capaz este tiempo que tuvo Moisés fuera en el desierto, aprendiendo lo que no había aprendido en Egipto, porque es la realidad, hubiese sido reducido y él hubiese visto el cumplimiento de la promesa para su vida más pronto. Y a nosotros nos pasa también lo mismo. Hay retraso cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Número 7, perdió su alta posición, su poder e influencia. Dios en esa posición podía haberlo usado de una manera distinta, diplomáticamente. No se sabe, a lo mejor también iba a mostrar su poder, Dios, pues, para sacar a su pueblo, pero a la manera de Dios, no a la manera de Moisés. Número 8, vivía en un desierto. Este hombre sufría viviendo en ese desierto. Cuando elegimos nuestros caminos sobre el camino de Dios, también experimentamos consecuencias difíciles. Él no tuvo exento de vivir con esas consecuencias en su vida. Y es importante entenderlo, que toda acción que nosotros obremos con nuestra fuerza tendrá una consecuencia. Tendrá una consecuencia, nos guste o no, será así. Y vamos nosotros a ser entendidos a la vida de Moisés, tenerla como reflejo, y de una vez por todas, en medio de las circunstancias, decidimos obrar como Dios quiere. Amén.
Amén. No solo nos hacemos daño a nosotros, sino que también a los demás. Y aunque el camino de Dios no siempre es el más fácil, porque eso es otra cosa. Y a mí me ha pasado eso, porque a veces he pensado, Dios mío, cuando hay tantos obstáculos, perdón, pero es que tengo calor. Cuando hay tantos obstáculos en el camino, yo pienso que ese camino no es el de Dios. Yo pensaba eso. Y cuando estudio la vida de Pablo, veo que eso no tiene nada que ver, las adversidades, con que sea un plan de Dios o no. Porque la vida de Pablo es de sufrimiento. Yo no veo ahí que Pablo andaba en un Ferrari, tenía una casa y tenía comida y muchas cosas. No. Y sin embargo, el propósito de Dios no se cumplió en la vida de este hombre. Y más aún en la vida de este hombre, que es como un reflejo para nosotros hoy en día, a través de su evangelio. Porque prácticamente el Nuevo Testamento, mis hermanos, es un 70% escritura de Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Pero es la vida de este hombre contenida allí, para ejemplo de cada uno de nosotros. Así que cuando usted esté enfrentando adversidades, tampoco se ponga a pensar que eso no es de Dios. Porque es un camino difícil, Señor, y yo creo que las cosas tuyas son sencillas mentiras del diablo. Dios te va a llevar al puerto seguro, pero siempre vas a tener una adversidad, mis hermanos. Siempre va a pasar eso. Y por muy alta que sea la adversidad, no desistas, porque Dios está al control. El requisito previo para hacer las cosas a la manera de Dios. Nadie puede seguir el camino del Señor si no tiene una relación correcta con Él. ¿Y saben qué nos hace a nosotros hacer las cosas a nuestra manera? Falta de relación. Falta de relación e intimidad con el Señor. Es sencillo, nos despegamos de la fuente. Ya que nos creemos autosuficientes y decimos, yo puedo hacerlo. Es sencillo como eso. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no tenemos una relación estrecha con Cristo. Porque la relación estrecha con Cristo, una intimidad con el Señor, jamás nos va a ir en contra de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No nos debería llevar llevar a actuar de esa forma. Porque sabemos que lo mejor es lo que Él tiene preparado. Salmo 32:8. El libro de Salmo 32:8. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual tú debes andar. ¿Tiene el control de las cosas o no las tiene? Él lo prometió. Muchas veces nosotros nos olvidamos de todo esto. Por eso es importante que en cada prédica usted se traiga un cuadernito y usted anote. Porque cuando le viene a la universidad, Señor, yo sé que tú me vas a hacer entender y me enseñarás el camino que yo debo seguir. Porque lo dice tu palabra. Y eso nos va a llevar a nosotros a no errar una y otra vez en el plan. Después de 40 años en el desierto, el Señor le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Imagínense ustedes, 40 años forjando el carácter de este hombre, porque sencillamente él decidió hacer las cosas a su manera, en un principio. Pero él entendió, y Dios siempre va a hacer que cada uno de nosotros entendamos. Depende de nosotros, si queremos tardar 40 años o queremos que se haga de la forma más rápida. Porque Dios quiere hacerlo rápido. Lo que nosotros, la variable somos nosotros, como les decía. Somos los que nosotros nos salimos de la ecuación y alteramos el orden del resultado. En Éxodo 3:1-6 nos dice que Dios se le apareció a través de una zarza ardiente a Moisés y le habló, ¿no? Moisés a esta altura había perdido toda la confianza en sí mismo y ahora sí podía ser usado por Dios. Sí podía ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque él ya no era el yoísta Moisés que nosotros conocimos, que mató a este hombre con sus fuerzas, pretendiendo que bajo su perspectiva las cosas se iban a solucionar. Ya no era ese Moisés, ya era un hombre que había sido tratado 40 años en el desierto. Prueba, adversidad, tu corazón. Ahí es donde Dios nos trata. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro y limpio para recibirlo de Él. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Cristo está interesado en nuestros corazones, mis hermanos. Y él entendió esto. Este hombre fue tratado a través de adversidades y circunstancias en el desierto. Dios sabía que ya estaba preparado para ser usado y por eso se le presenta como una zarza ardiente. Y Moisés se desvió, para ver por qué el fuego era consumido por la zarza, el Señor le indicó que regresara a Egipto. Ahí ya Dios le habló. Regresa a Egipto y exígele al faraón que deje ir a mi pueblo. Ya estaba actuando por dirección, no por convicción, ni por saber que él creía que tenía el control. Él sabía que Dios le había dado una palabra. Bueno, señor, ahora sí. Se le tuvo que presentar en una zarza para que este hombre entendiera
que el plan perfecto lo iba a ejecutar era Dios. Dios no le da la gloria a nadie, mi hermano. ¿Y ustedes creen que ese hombre matando a un soldado iba a acabar con toda esa nación? Es imposible. Es una insensatez haber pensado eso, pero ¿saben qué? Nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. No medimos las consecuencias. Nos enfocamos en lo que vemos al frente. Y no le dejamos lugar para que Dios obre. Así de sencillos somos. Sencillos, sutiles, pero tenemos que estar llamados a hacer las cosas como Dios quiere. Moisés actuó por mandato divino. Ahora sí viene el plan perfecto de Dios. Por eso es que les hablaba de dos perspectivas, a la manera de Moisés y a la manera de Dios. En Éxodo 4, 19 al 20, obedientemente siguió las instrucciones de Dios en lugar de su propia agenda. Procedió en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo. Dios le dijo: ahora sí, ve allá y demuestra que yo te he enviado y ahora voy a sacar a mi pueblo mostrando mi poder. Allí sí era la dirección de Dios. ¿Usted cree que Dios iba a dejar en ridículo a este hombre? No, hasta la vara que tenía se convertía en lo que Dios pusiera allí. Mira, se come las otras serpientes, convierte el agua en sangre, toca el corazón de este hombre. O sea, el poder de Dios manifiesta. Porque cuando nosotros hacemos las cosas bajo el orden de Dios, su poder va a ser evidente en cada obstáculo que nosotros enfrentamos. Es importante entender eso. El Señor desterró sus temores. Ya Moisés no era un temeroso. Le aseguró a Moisés que su presencia y su poder irían con él. Así como nos dice el día de hoy: mi poder irá con cada uno de nosotros. Contigo, con todos nosotros. El poder de Dios va a estar con cada uno de nosotros. Vio el poder de Dios obrando de manera inusual. Moisés fue testigo de los milagros que Dios realizó para libertar a los israelitas del cautiverio egipcio. Los hebreos experimentaron una gran bendición. Digamos que el plan de Dios se estaba cumpliendo a rajatabla y en ese momento. Y Moisés se abocó a escuchar y a entender que el plan de Dios era el mejor. Moisés aprendió los caminos de Dios. Fue testigo de la eficacia del camino de Dios y de la futilidad del suyo propio. O sea, él entendió que mi camino, Señor, no me conduce a lo mejor. Tu camino es el mejor. Tus planes son perfectos. Los míos tienen errores. Tú tienes el propósito eterno para mi vida y tienes cuidado de mí. Descanso en ti, Señor. Él lo entendió. ¿Cuánto le costó? Lo difícil es eso. Lo entendió, pero ¿cuánto le costó? 40 años. Y Dios quiere evitarnos esos 40 años a nosotros. Y por eso hoy manda esa palabra en nuestra vida. Para que cuando nosotros salgamos por esa puerta y nos sigamos enfrentando un mundo, las circunstancias, porque van a estar allí. Van a estar las adversidades allí igual. Pero no la vamos a enfrentar de la misma manera. Porque ya conocemos la verdad. Y esa verdad hoy nos está haciendo libre. Amén. Moisés aprendió que podía ser usado aún en la debilidad que él presentaba. Se paró ante el faraón armado solo con un bastón y vio al Señor actuar con su poder ante este hombre que era importantísimo para aquel momento. Dios logró en poco tiempo lo que Moisés no pudo hacer en toda su vida a su manera. ¿Cuánto le tomó? 40 años aprender. Dios, en un corto periodo de tiempo, hizo que este hombre claudicara su corazón, el faraón. Y tuvo que liberar a su pueblo, porque nadie le puede hacer frente a Dios. Ninguna adversidad que nosotros enfrentemos es mayor que Dios, mi hermano. Y es importante entenderlo. Cuando seguimos el ejemplo de Moisés, familia, y elegimos el camino de Dios, también aprendemos que Él es fiel para cumplir su voluntad a través de nuestra debilidad cuando tú y yo lo obedecemos. Él nunca va a quedar en vergüenza. Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple las promesas que tiene para cada uno de nosotros. No hay justo desamparado, mi hermano. Llévate esa palabra en tu corazón y cada uno de ustedes. Ni su simiente que mendigue pan. Dios va a hacerlo, va a mover cielo y tierra siempre y cuando cada uno de nosotros nos apeguemos a su plan. Nos apeguemos a su plan perfecto. Su plan que no tiene errores. Y es importante nosotros entender todo esto, mis hermanos, porque nos va a librar de muchas adversidades. Nos va a librar de cómo nosotros enfrentemos las adversidades en nuestra vida. Y cómo va a ser el resultado para cada uno de nosotros. La mejor manera es la manera de Dios. Usted tiene que entender y salir de aquí convencido, y espero que con el favor de Dios sea así,
que en medio de otra adversidad que usted enfrente, en medio de esas circunstancias que le está esperando allá afuera, usted puede entender que hoy es el día que Dios quiere decirle a su corazón que lo haga a la manera de Dios. No hay otra forma, mis hermanos. Les pido que se ponga de pie, mis hermanos, para orar por cada uno de ustedes. Quiero sellar esta palabra, que el Señor, en medio de todo lo que hemos conversado el día de hoy, ponga ese querer como el hacer en nuestros corazones, para entender realmente, con convicción, que todo esto que hemos escuchado el día de hoy atentamente es palabra de Él para cada uno de nosotros, y que debemos obrar de la manera que Él quiere, no a nuestra manera. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has predicado tu palabra, que nos has dado este mensaje, Señor, que viene de parte tuya para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te amamos primeramente, Señor, y queremos ponernos a cuenta en este momento, Señor, contigo, Jesús, cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera, Señor. Cuando nos hemos dejado llevar por nuestra perspectiva y te hemos quitado el lugar a ti, Padre. Perdónanos, Señor, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, Señor. Pero el día de hoy sabemos, Padre, que tu palabra es fiel y que tus planes son los mejores para cada uno de nosotros. Decidimos voluntariamente apegarnos a tu plan, Señor. Queremos ser bendecidos por ti, Padre Santo. Queremos obrar de la mejor manera para ti, Señor. Queremos ser un reflejo, Señor, para el mundo de lo que tú haces en la vida de hombres y mujeres, Señor, a medio de las adversidades, pero que tú te glorificas, Señor. Queremos testificar de tu poder, Señor. Queremos que nos ayudes en este día, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre Santo, y que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en medio de las circunstancias que estén enfrentando, en medio de las situaciones, Señor, que tú les des la fuerza, la entereza, la valentía, tu dirección, Padre Santo, para cada adversidad que puedan estar enfrentando, Señor. Tú eres perfecto. Nosotros, Señor, estamos llamados al camino a la perfección, pero siempre y cuando estemos bajo tu voluntad, Señor. Queremos rendirnos a ti en este día, Señor. Te damos todas las gracias, Señor, por este tiempo que nos brindas, Padre. Bendito sea tu nombre, tu gloria, tu honra y tu poder, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús, y gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y recuerden, hagamos las cosas a la manera de Dios, siempre.